Muy buenos días, amigos y amigas de la revista O. Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con Beatriz Nieto, quien es bióloga y nos va a comentar acerca del tema que existe entre el conflicto que hay entre la relación de serpientes y personas. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Muy buenos días, Alejandra, y gracias por la invitación. Encantada de compartir este rato contigo. Gracias a ti, más bien. Bueno, vamos a comenzar con esta entrevista en el cual primeramente nos podrías comentar acerca de cuál ha sido tal vez el motivo o el interés que te ha motivado a investigar más este tema de esa relación de conflicto que me mencionabas que existe entre la serpiente y las personas. Bueno, pues primeramente siempre ha sido, las serpientes son mis animales favoritos y la verdad que parte de algo tan simple como eso, que siempre me han atraído mucho. Los reptiles en general me han atraído desde pequeña. Los dinosaurios, por ejemplo, y las serpientes son los favoritos para mí. Y luego ya yendo un poquito más allá de la parte estética y admiración, que me parecen súper bonitas y súper interesantes, pues bueno, me llama mucho la atención que sean animales muy perseguidos, porque a nivel mundial podríamos decir que son de los animales más odiados por la gente. La mayoría de la gente les tiene muchísimo miedo. Hay muchísimos mitos negativos alrededor de estos animales, entonces por tanto son perseguidos, se los mata mucho también, entonces como que hay una necesidad especial de estos animales para que les cuidemos, ¿no? Tienen una necesidad especial porque no suelen ser animales carismáticos, otros animales la gente les parece bonitos, ¿no? Y les Sí. parece mal que se les mate, pero en caso de las serpientes como que se permite, ¿no? Alguien mata a una serpiente y bueno, como que no pasa nada. Entonces, bueno, entre lo que me parecen súper elegantes, súper interesantes y que además son muy odiadas por la gente, pues entonces como que me provoca estar ahí trabajando en ese tema. Bueno, em, entonces ahora comentanos, ¿cuál es el enfoque de tu investigación? Bueno, me comentaste que es ese conflicto que existe, ¿no?, entre la relación de serpiente y persona. ¿Y cuánto tiempo ya llevas investigando este tema? ¿Y qué has podido ya identificar en este proceso? Ya, pues, en fin, con ese tema en concreto, dentro de la investigación con serpientes, pues es un tema en concreto, un área en concreto, como tú decías, que es el conflicto entre persona y serpiente. Y con ese tema en concreto hemos empezado a trabajar con ese enfoque de conflicto en el año 2019. ¿Ya? Mm. Y sobre todo en la parte amazónica. ¿Por qué? Porque en la parte amazónica es donde más se da este conflicto, donde se da de una forma más intensa, porque hay muchas especies de serpientes, muchas más que en otros lugares. Tenemos bastantes especies venenosas también, aunque son pocas a nivel nacional, pero hay serpientes venenosas, por supuesto, en la Amazonía. Y también en algunos sitios de la Amazonía vive bastante gente. Entonces, la serpiente y las personas se encuentran. Entonces, la Amazonía es un sitio donde el conflicto se vive con mucha intensidad, ¿ya? Entonces, es un tema muy interesante porque lo que perseguimos con este enfoque, con esta investigación, es tratar de que haya una mejor convivencia entre persona y serpiente, ¿ya? Hay un conflicto, es decir, no nos llevamos bien, las personas y las serpientes son cosas que no encajan muy bien, ¿verdad? Cuando están juntas, bueno, pues no suceden cosas agradables, entonces el enfoque es llevar ese conflicto a una situación en la que podamos aprender a convivir con serpientes. Por el bien de la gente, para que ocurran menos mordeduras, las mordeduras con serpientes en ocasiones pueden ser muy graves, en ocasiones, ¿no? Entonces, la idea es tener una mejor convivencia para que ocurran menos mordeduras y no se vea afectada el área de salud pública, y también para que a las serpientes se las pueda proteger. La gente les deje de tener tanto miedo, entiendan que son importantes en la naturaleza realmente, que las necesitamos. El mundo sería un lugar mucho peor sin serpientes, realmente nos ofrecen servicios, ayudan a que todo esté en equilibrio.
Y entonces, pues bueno, se combina este enfoque de conflicto, combina mucho la parte social con la parte biológica de las serpientes en sí y de que se protejan sus poblaciones y sus especies. Entonces, me parece algo muy integral y muy interesante, la verdad. Y aprendes mucho tanto de la gente como de las serpientes, porque estudias la relación entre ambas. ¿Nos podrías mencionar con cuántas especies ya has podido realizar tu investigación? ¿O con cuántas estás en este momento? ¿O simplemente se enfocan en una sola especie? ¿O bueno, tipos de serpientes? Bueno, no me Ujú, considero especialista, ni mucho menos en ninguna especie de serpiente, ni en ningún grupo, ¿ya? Una de ujú, las cosas que trabajamos es la biodiversidad. Es decir, vamos a un lugar y sí, tratamos de documentar cuántas especies de serpientes hay ahí, ¿ya? Entonces tratamos de estudiar cómo es la comunidad de serpientes, le decimos, en este lugar, ¿cuántas serpientes hay? Y más o menos en qué proporción, qué serpientes encuentro y cuáles son más abundantes. Encuentro más serpientes venenosas, por ejemplo, que tienen un mayor conflicto con la gente, ¿no? Por el tema de las mordeduras, o encuentro más bien serpientes que no son venenosas, de qué depende. Entonces, estudiamos cómo es la comunidad de serpientes. ¿Cuáles son las serpientes que viven más cerca de la gente? ¿Son inofensivas? ¿Tienen veneno? ¿No? Entonces estudiamos con ese enfoque de conocer la comunidad de serpientes, ¿vale? No tanto centrarnos en una especie en concreto, sino un poquito conocer cómo está conformada la comunidad de serpientes en un determinado lugar. En un sitio que esté más cuidado, por ejemplo, cuántas especies encontramos y cuáles son, en qué proporción están, cuáles son más abundantes, quiero decir, ¿no? En otro sitio donde está más intervenido, cerca de donde vive la gente, pues igualmente, qué serpientes podemos encontrar ahí, cuáles son las más abundantes. Y luego, obviamente, pues porque nos enfocamos en el tema del conflicto, pues es verdad que aunque estudiamos en general las serpientes que viven en un lugar, como te comentaba, pues le prestamos especial importancia a las serpientes venenosas, porque son las que la gente pues va a perseguir más, las que les tiene más miedo, las que ocurre este problema más intenso del conflicto. Y en concreto, pues le prestamos bastante atención a la víbora. Y hay una especie con la que estamos trabajando bastante en conocerla mejor y se llama laripanoga. También le dicen yope. Bueno, yope le decimos a distintas serpientes en Bolivia, ¿no? Hay veces que un mismo nombre sirve para muchas especies, ¿no? Entonces yope es como un nombre muy general y bueno, es una víbora que es venenosa, por lo tanto, y entonces ella se la puedes encontrar en sitios donde vive la gente también, en los chacos, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene esa relación un poco complicada con la gente y si tuviera que decir una, pues por ejemplo, estamos tratando de estudiar bastante esa especie, pero siempre un poquito este enfoque de la comunidad, de ir a un sitio y saber qué serpientes hay, cuáles son las más abundantes y enseñar a la gente eso también, que sepa las serpientes que viven en su zona, en su comunidad, cuáles son las que hay, cómo se llaman, con qué nombres las conocemos, con qué nombres las conoce la gente, cómo diferenciar unas de otras y cuáles son venenosas y cuáles no. Eso es un poco lo que hacemos. algo, o tal vez algunas curiosidades que ya has podido descubrir durante este tiempo de investigación que vas realizando y que tal vez ni te lo esperabas, digamos. Vale, ¿alguna sorpresa? Bueno, pues te cuento que cuando empezamos a investigar, pensamos que la gente de las comunidades, también las comunidades indígenas, tendrían un conocimiento un poquito más profundo acerca de diferenciar las serpientes, ¿ya? Y entonces nos hemos dado cuenta que en muchas partes, en muchas zonas del área rural, la gente no conoce muy bien la serpiente, ¿ya? O menos de lo que esperábamos. Entonces, a lo mejor le dan un nombre a muchas especies y no las saben diferenciar, o nos dicen esta serpiente es venenosa y en realidad no lo es. O sea, no hemos encontrado realmente con que, bueno, nos hemos olvidado mucho acerca del conocimiento de las serpientes y no sabemos distinguirlas muy bien
Así que es algo importante que hacer con la gente, es un primer paso muy importante, el ayudar a que la gente distinga, conozca las serpientes que hay en su comunidad y sepa distinguirlas, ¿no? Luego, algo también importante que hemos aprendido, por ejemplo, es que la gente no tiene muchas precauciones en general, ¿ya? A la hora de prevenir las mordeduras con las serpientes, ¿no? Que sería como esa parte no deseable de la relación con las serpientes, ¿no? Algo que nos lleva mucho al conflicto. Entonces mucha gente no usa botas, por ejemplo, o no usa una linterna en la noche, entonces realmente vemos que se puede trabajar mucho más en el campo de la prevención, ¿ya? Y luego también, pues, por ejemplo, hemos encontrado algunas especies muy interesantes, algunas culebras, por ejemplo, que la hemos encontrado fuera del sitio donde se esperaba estar. A lo mejor, no sé, solo pensábamos que esa serpiente solo estaba en Cochabamba y la hemos visto en La Paz también, en la parte amazónica de La Paz, por ponerte un ejemplo. Entonces, sí ha habido así un poco algunas cosas que nos han sorprendido de serpientes que pensábamos no encontrar en algunos lugares. Y luego otras serpientes que pensábamos que iban a ser muy raras y a la hora de ir a buscarlas, hemos visto que en algunos lugares son más abundantes de lo que se creía, ¿no? Sí, esas son algunas de las curiosidades, por ejemplo, que hemos ido encontrando. O algunos comportamientos también. A veces hemos encontrado comportamientos curiosos, ¿no? Que se sabe, igual se conoce, pero a lo mejor nunca lo habíamos visto. Alguna serpiente que igual va hacia adelante o hacia atrás. Entonces a veces no sabes muy bien dónde está la cabeza, hace confundir porque avanza igual hacia adelante o hacia atrás. Eso lo ha hecho alguna serpiente y es algo curioso, ¿no? Como anecdótico. Algunos comportamientos que nos han llamado la atención, por ejemplo. Y bueno, luego también hemos visto que la gente ocurre bastante tráfico, ¿ya? ¿No? O sea, que se les explota, hay comercio ilegal, hay venta, hay compra y venta de serpientes o de productos de serpientes, ¿ya? En el caso de las boas, las anacondas, boyés, se las conocen con ese nombre, ese grupo de serpientes, pues se trafica bastante con ellas por su piel, a veces por su carne, un poco menos, para hacer remedios caseros. Eso también hemos visto, ya que este grupo de serpientes parece ser el más traficado en la Amazonía, dentro del grupo de las serpientes, ¿no? Y ustedes tienen seguramente la gente que trafica, ¿no? Las serpientes para remedios caseros, ya sean por salud, por belleza y demás. ¿Estos son regulados por alguna entidad tal vez de protección de animales? ¿O simplemente como que las serpientes no tienen la debida importancia que se le debería de dar para su cuidado y protección? También haciendo referencia el hecho de que tal vez existe sí un conflicto en las relaciones entre las personas y las serpientes por el hecho de que algunas son venenosas y te pican, otras son mortales y otras no tanto, ¿no? Sin embargo, este tipo de especies seguramente tienen su aporte positivo en la tierra. Uh-huh. Sí, pues como bien tú decías, se las trafica, como igual se trafica en un montón de otros animales, ¿no? En el mercado interno en Bolivia se trafica mucho, por ejemplo, distintas especies de loros. Los loros, loros habladores le dicen también algunas especies, ¿no? Por los sonidos. Entonces, los loros se trafican mucho, también las petas, las tortuguitas, en fin, hay muchos animales que se trafican, ¿no? Las serpientes no son de los que más se trafican en nuestro país, al parecer, pero sí que se trafican también. Y en realidad vender animales vivos o partes de animales silvestres, ¿no? Porque son animales que no son de ganadería, sino que se les ha agarrado en el campo, ¿no? Entonces esto está prohibido en nuestro país, ¿ya? Entonces existe legislación, no podemos traficar, ¿ya?
a ningún animal. Está prohibido comerciar, acopiar, retener, ir a vender, ¿no? Todo eso está prohibido, tanto para un loro como para una serpiente. Pero se sigue haciendo. Tenemos un mercado interno importante para esto y se sigue haciendo y encuentras cosas, pues el cuero que le llaman, la piel de las serpientes, con eso se hace artesanía, se hacen correas, ¿no? Se hacen diferentes productos, ¿ya? También se utilizan, por ejemplo, para hacer algunos ungüentos. También se utilizan para eso y también, por ejemplo, se las meten en botes con alcohol. A algunas serpientes se las meten en botes con alcohol, da igual que sea venenosa o no, y se las deja ahí macerando y luego en teoría tú puedes tomar ese alcohol y es un remedio para una mordedura de serpiente. Bueno, es un poco para darte una idea de cosas curiosas que encontramos, ¿ya? Aunque no me estabas preguntando No, no te concretamente preocupes. eso. Mencionas, si Para gustas, darte mencionar ejemplo. casos también interesantes o que Exacto. tal vez en el momento se te están viniendo a la mente recordando. Y puedes mencionarlo, no hay problema con eso. Ok, entonces, bueno, esos son algunos usos que se le da en el tráfico de serpientes y luego a alguna gente, esto ya son muy pocos casos, hasta el conocimiento que yo tengo, claro, les gusta tener como mascota a veces, a algunas personas. Esto es muy raro, pero se da en el campo, ¿ya? A veces también. Entonces, bueno, como decíamos, todo esto está prohibido. Pero bueno, se sigue haciendo, ¿no? Lastimosamente. Hay decomisos también, hay denuncias, pero pues no se debería, está regulado por ley, pero bueno, se sigue haciendo. ¿Y cuál sería el aporte de las serpientes tal vez para la vida, ya sea humana, para la vida de la tierra? Si bien poniendo como ejemplo las abejas se aportan con su polen y demás, ¿no? ¿Y las serpientes tienen ese aporte? O tal Pues vez no sí. todas, algún grupo tal vez sí. Sí, la verdad, mira, te cuento que las serpientes son muy importantes para mantener el equilibrio natural, obviamente, son en las comunidades donde viven, o sea, en los sitios donde ellos viven, en los ambientes, viven en muchos ambientes diferentes, ¿ya? Podemos encontrarlos en bosques muy húmedos, en bosques muy secos, en bosques de montaña, o sea, en lugares muy, muy distintos, ¿ya? Y en todos sitios donde ellas están son muy importantes. Las serpientes son carnívoras, o sea, se alimentan de otros animales, ¿ya? Ellas cazan a otros animales. Entonces, una gran parte del aporte que ellos hacen a la naturaleza y a nosotros como sociedad también es porque al alimentarse de otros animales, ellos regulan, mantienen bajo control las poblaciones de esos animales. ¿Ya? Por ejemplo, muchos insectos, muchos roedores, que son las ratas y los ratones, pues realmente sus depredadores naturales son serpientes. Y si no fuera porque las serpientes se comen estos animales, que también tienen su importancia, lógicamente, pero si no fueran porque estuvieran regulados, en parte por las serpientes que se los comen, pues estarían en un número muy alto. Y eso nos podría provocar muchas consecuencias negativas en la naturaleza en sí. Se rompe un poco ese equilibrio, pero a nosotros como sociedad, que al final pues somos parte de la naturaleza, también, ¿no? Porque muchos de estos animales pues, pueden ser plagas, si nos los encontramos en un número muy alto, insectos, roedores, ratas, ratones, en un número muy alto pueden ser plagas en cultivos, por ejemplo, pero también, por ejemplo, hay muchos ratoncillos que están implicados en transmitir enfermedades. Hay ratones que transmiten enfermedades a personas porque son vectores de enfermedades, ¿no? Entonces las serpientes ayudan de esta manera a que haya mucha menos plagas, a que haya muchas menos enfermedades para las personas también, con este servicio tan importante de regular la cantidad que hay de esos animales. Pero bueno, no se reduce solo a eso, también las serpientes comen, pero también son comidas. Entonces hay otros muchos animales, ahí está, que dependen de ellas, que son su alimento. Hay muchos mamíferos que comen serpientes, ¿ya? Los chanchos, por ejemplo, comen serpientes, chanchos de monte me refiero. También hay muchas aves, por ejemplo, águilas, que comen serpientes, se alimentan de ellas. Entonces también son importantes porque forman parte de la dieta de otros animales también. Luego se cree que hay algunas serpientes que podrían ayudar a dispersar semillas,
¿ya? Se cree que hay esto también. Y bueno, desde luego también las serpientes venenosas en concreto, pues los venenos son sustancias muy interesantes. Y muchos venenos tienen muchísimas aplicaciones en medicina, muchas aplicaciones terapéuticas. Y hay muchas investigaciones, mucha gente que está investigando para conocer mejor la composición de esos venenos y ver qué aplicaciones podrían tener en tratamiento. Y de hecho hoy en día ya hay algunos tratamientos que se comercializan, que se venden en farmacias, se han elaborado en laboratorio a partir de venenos de serpientes. O sea que las serpientes salvan vidas también. Entonces, bueno, sí es un poco de la importancia. Ya está bien. ¿Cómo podríamos diferenciar tal vez entre una serpiente mala y buena? Ya que unas son venenosas y otras no. Y el hecho de la falta de educación o tal vez de conocimiento que existen en las comunidades rurales donde habitan también estas serpientes, hace que los comunarios del lugar, desde su desconocimiento, decidan directamente, ven una serpiente y la matan. Claro, como tú bien dices, viene un poco del desconocimiento, ¿no? Lo que conoces, aprendes a valorarlo, a darle una importancia, a darte cuenta de que realmente está ahí por algo y que merece ser preservado, ¿no? Entonces, sí, se puede diferenciar ya entre una serpiente venenosa y no venenosa. Decimos así, serpientes venenosas y no peligrosas, porque en realidad, bueno, las serpientes tratamos de enseñar a la gente que no hay ni buenas ni malas, ¿no? Porque las personas, pues bueno, pues sí, podemos ser más malas o más buenas, pero una serpiente realmente pues no es que tenga una ética, no es que reflexione como nosotros, ¿no? Entonces no podemos decir que sea una serpiente buena ni mala, ella simplemente es un ser vivo que lo que hace es lo que cualquier otro ser vivo, crecer, alimentarse, reproducirse, ¿no? No va con ninguna intención, ninguna serpiente va a buscar a una persona para asustarla o para morderla. No hay eso, no hay para nada eso, no hay ninguna intención en la serpiente, eso no hay, está simplemente haciendo su vida y ya está, ¿no? Entonces no son malas, ¿no? Entonces son como cualquier otro ser vivo y ya está, ¿no? Otro animal. Y bueno, podemos diferenciarlas, sí. Nosotros ayudamos, entrenamos a la gente que no la sepa diferenciar muy bien y entonces mostramos fotografías, las analizamos con la gente, también mostramos serpientes en alcohol que tengamos de algún museo o de alguna que hayamos recogido atropellada, ¿no? Para que se vean. Y hay diferencia entre las serpientes venenosas y las no peligrosas. La forma de la cabeza es un poco diferente. Las escamas que hay en la cabeza también son diferentes, suelen ser mucho más chiquitas en las serpientes venenosas que en las que no son peligrosas. En fin, hay la forma del patrón del cuerpo, los colores son distintos también. Hay diferencias que podemos dar así. Dar una receta general se puede, pero es un poquito más difícil. Lo que en realidad nosotros aplicamos para aprender a diferenciar bien es que en cada región explicamos las serpientes que hay ahí. Lo mejor es conocer las serpientes de tu región. De tu misma región, conocerlas. Más que aplicar una receta general de en qué me fijo para saber si es venenosa o no venenosa, eso se puede hacer un poco, pero lo más útil es en la región donde tú vives o donde tú vayas a ir a visitar, conocer las serpientes que hay ahí. Y aprenderte cuáles son las venenosas, que son muy pocas, normalmente son solo algunas que hay venenosas y la mayoría no son nada peligrosas, ¿ya? Entonces un poquito aprenderte las que hay en tu sitio. Víboras y corales son las serpientes que en nuestro país tienen veneno. Y las boas y las culebras no son peligrosas. Uy, creo que ha bajado un poco la señal. Alejandra, creo que me perdiste un ratito, yo al menos te perdí. Sí. Pero ya volviste, ya estás nuevamente. Lo último que te dije, ay, perdón, no sé si lo escuchaste, es que en nuestro...
allá en nuestro país, las víboras y las corales son serpientes venenosas. Las víboras son, por ejemplo, las yopes, lo que la gente le dice las yopes. Y las corales, pues la gente le dice las sirari, ese es el nombre que le conocemos, ¿no? Esas son serpientes venenosas. Muchas de ellas son muy tranquilas, igualmente, aunque sean venenosas, si una no las molesta, no van a ir ni muchísimo menos a morderte, ¿no? Ellas muerden a veces para defenderse, y ni siquiera todas. Y luego también tenemos las boas, que son pues la sicurí, anaconda, boyer y culebras. Culebras hay de muchísimos tipos, y esos son un poco los tipos más abundantes de serpientes en nuestro país, y esos últimos que te he dicho no tienen veneno, la mayoría, ¿no? No son peligrosos. Ah, está bien. Y este trabajo lo van realizando, ¿qué equipo? ¿Tienen un nombre? ¿Cómo lo están llevando a cabo tal vez el financiamiento de su investigación, ¿no? ¿Es por su cuenta? ¿Trabajan con alguna institución que los apoya? ¿Podrías mencionarnos un poquito más acerca de ustedes, de su trabajo en sí? Ya, vale, gracias. Esta investigación acerca del conflicto entre personas y serpientes la realizamos con un equipo y nos llamamos, el nombre del grupo se llama Proyecto Pucarara. ¿Ya? Pucarara es una de las víboras que tenemos en Bolivia, en honor a ella. Y entonces, Proyecto Pucarara, el financiamiento, como decías, ¿cómo lo hacemos? Hay veces conseguimos algún financiamiento, postulamos alguna convocatoria y hemos conseguido financiamiento de esa forma. Otras veces también hemos tenido donantes, diferentes tipos de donantes. Normalmente han sido algunas instituciones, alguna vez a alguna persona también, normalmente instituciones. Nos han dado puntualmente alguna donación, ¿no? Más allá de un concurso, ¿no? Sino así, en el ámbito de la donación. Y luego también en Proyecto Pucarara hacemos diferentes cursos, ¿ya? Sobre manejo de serpientes, sobre cómo actuar cuando te encuentras con una serpiente, o si te mordiera una serpiente, cómo prevenir mordeduras, cómo diferenciarla. En fin, hacemos ese tipo de cursos y cuando vamos al área rural, bueno, esos cursos son siempre gratuitos, pero en algunas instituciones, las que pueden tener un presupuesto para eso, como universidades, grupos de bomberos, alcaldías, entonces esos cursos son remunerados y todo lo que se obtiene es para el proyecto. ¿Ya? Lo hacemos sin ánimo de lucro y luego también vendemos algunos materiales para trabajar con serpientes. Entonces son diferentes formas que hacemos para intentar que el proyecto se autogestione, ¿no? Sí, y también continúe adelante también. Siga. Ahí está. Echándole muchas ganas también, como te imaginarás. ¿Cómo podría actuar una persona cuando se encuentra con una serpiente? O sea, para tener ese equilibrio de relación donde no haya, tal vez, donde el miedo no esté más sobre, tal vez, no sé, yo pienso que ver una serpiente a las personas ya le genera, lo primero que le genera es miedo, ¿no? Porque creo que hemos crecido con esa idea de que las serpientes son peligrosas, o sea, todas, ¿no? Y que te van a picar, e incluso que son mortales otras, ¿no? Las picaduras. Y entonces, para poder llevar tal vez este conflicto de relación, ¿qué es lo que debería de hacer una persona cuando se encuentra con una serpiente? Sí, pues como tú bien dices, es normal sentir miedo si vemos a una serpiente, porque es algo que hemos aprendido desde pequeña. Nos hemos ido criando en una cultura en la que, como tú dices, pues, demonizamos a las serpientes, las vemos como algo negativo, maligno incluso, que lo que quiere es atacar a la gente, que va con esa intención. Entonces eso es algo que ya lo tenemos como que muy implantado, vamos creciendo con eso, ¿no? Aparte de otras cosas. Entonces es normal sentir miedo. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Bueno, pues todo depende también de dónde me encuentre. Muchos encuentros son, por ejemplo, en el campo, en un chaco, en la naturaleza, en un bosque, ¿no? Cerca de un río, si alguien ha ido a pescar, ¿ya? En espacio abierto.
Entonces, si yo me encuentro una serpiente en un espacio abierto, simplemente lo que tengo que hacer es apartarme. Darle su espacio. Es como cualquier animal y cualquier persona también, como animales que somos, ¿no? Necesitamos nuestro espacio, que no nos invadan nuestro círculo de seguridad, porque entonces nos sentimos amenazadas, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que darle su espacio. Uno, retirarse, no ponerse nervioso, sino simplemente retirarse, respirar profundo si me da ansiedad. Hay gente que le da ansiedad, ¿ya? Esto es normal, encontrarse con una serpiente. Entonces, simplemente darle su espacio, si yo estoy yendo por un sendero y me la encuentro, retroceder un poco hacia atrás y bordearla. Esa serpiente yo te aseguro que no me va a perseguir, no me va a venir a atacar, a morder, ¿ya? A no ser que puede que yo simplemente la pise sin querer porque no la he visto, ¿no? Entonces ahí ella se va a sentir más amenazada. Pero si yo veo una serpiente, entonces es una situación segura. Porque una vez que yo la he visto, la serpiente no va a venir a por mí. Eso no lo hacen ellas, ¿ya? Entonces simplemente me aparto y la bordeo. Ahora, diferente es si, por ejemplo, yo me encuentro una serpiente dentro de mi casa, por ejemplo, en el área, en un baño. Esto ocurre mucho si yo vivo en el campo. Esto puede ocurrir, no en una ciudad, pero en el campo sí. O en la cocina, las cocinas son abiertas, ¿verdad? Entonces pueden ingresar animales. Estoy hablando siempre, pues, de la gente que vive en el campo, ¿no? En la ciudad no me va a pasar esto. Entonces, si yo me encuentro dentro de casa, pues entonces la puedo dejar ahí. Si no voy a estar en la cocina ese rato, ella probablemente se va a salir, pero tal vez yo tenga que intervenir. ¿Cómo puedo intervenir? Pues puedo agarrar una escoba y un recogedor y tratar de meterla ahí. Con la escoba la empujo y la puedo poner en el recogedor, la presiono un poco con la escoba y la saco de mi cocina, ¿ya? Esto se puede hacer. La escoba es larga, no hay problema. Y si realmente yo tengo mucho miedo de hacer esto, pues lo ideal es que llame a otra persona que de repente pueda estar más tranquila, si es que hay que intervenir, ¿ya? Porque me la encuentro dentro de casa. Si me la encuentro en un espacio abierto y yo la he visto, no hay ningún problema, porque simplemente con alejarme un poquito de ella, te aseguro que no va a pasar nada malo para nadie. Bueno, está bien. Ahora, en cuanto a las mordeduras o picaduras de una serpiente, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando una persona ya ha sufrido de ese ataque? Ya, bueno, si tenemos la mala suerte de haber tenido un accidente de este tipo, lo primero igualmente, como hemos dicho con un encuentro con una serpiente, lo primero es mantener la calma, ¿ya? Y yo sé que se dice muy fácil, pero bueno, hay que trabajar sobre esto y en realidad en los talleres lo hacemos porque cuando uno empieza a conocer la serpiente, empieza a diferenciarla, empieza a tenerlo como algo más cercano y empezamos a tomar conciencia de lo que es una serpiente, de cómo se comporta, y esto hace que en el mejor de los casos vayamos teniéndole menos miedo, ¿ya? Porque las empezamos a percibir de una forma más realista y no a través de las historias que nos hemos ido educando con ellas, ¿no? Entonces, bueno, mantener la calma. Si me muerde una serpiente, pues lo primero es mantener la calma y apartarme de ella, como siempre, ¿no? Darle su espacio, apartarme de ella y si estoy con alguien más, pues lo ideal es que la persona que me acompañe o yo mismo, si estoy tranquila, si se le puede tomar una foto a una distancia segura, bien. Si no, no importa, no hay que perseguir a esa serpiente porque muchas se van a ir, van rápido, además no hay que perseguir a la serpiente, es peligroso, acaba de ocurrir un accidente, puedo provocar que ocurra un segundo accidente, ¿ya? Ni mucho menos ir a matar a esa serpiente, no es una buena idea, no soluciona nada y puede empeorar las cosas, puedo ganarme una segunda mordedura si voy a matar a una serpiente también, ¿ya? Entonces nada, mantener la calma, apartarme de ahí, como decía, si se le puede tomar una foto a una distancia segura, se la toma, si no, no hay problema, no pasa nada, no es un requisito. Y entonces lo más importante que yo tengo que hacer es irme al centro de salud más cercano que tenga, ¿ya? Centro de salud más cercano, intentando que esa persona simplemente no haga movimientos físicos
exhaustivo, o sea, que esté tranquila la persona y que no se agite. Ya, hay que llevarla a un Claro. sitio donde podamos montarla en algún medio de transporte, el que se pueda, Exactamente. una bicicleta, una motocicleta, un auto. Normalmente, si me ocurre un accidente en el campo, yo voy a tener que caminar un poco hasta llegar a un punto así. Pero llevarla a un punto donde ya se la pueda montar en algún medio de transporte y tratar de que esa persona no mueva la zona donde le ha movido donde le ha mordido la serpiente. Si me ha mordido en la mano, es más fácil inmovilizar el brazo, ¿verdad? Yo puedo caminar con el brazo inmovilizado. Si me ha mordido en un pie, pues eso va a ser un poco más complicado, pero esa persona no tiene que ir corriendo, tiene que ir tranquila, ¿ya? E ir Ya. a un centro de salud y bueno, la mayoría de los accidentes ocurren en las áreas rurales y bueno, en los centros de salud, en muchos de ellos saben tratar bien estas situaciones, ¿no? Y como Ajá. siempre, apostar por la prevención, ¿ya? Para que no pase eso, claro está. Un Dime. caso más, por favor, Beatriz. Eh, ¿Por qué una serpiente te pica? Tal vez ha sido primero porque ha sido molestada o simplemente eh, es tal vez parte de su naturaleza. ¿Por qué te ataca, recibe el ataque de una serpiente una persona? Ya, pues bueno, como decíamos, mira, no está en su instinto perseguir a las personas, no está en su Sí. instinto buscar a una persona, una serpiente no obtiene ningún beneficio de las personas, al contrario, normalmente se alejan de nosotros. Muchas serpientes, en cuanto nos perciben, ellas perciben mucho las vibraciones del suelo. Cuando caminamos, en el suelo como Ajá. que hacemos vibraciones, ¿verdad? Entonces las serpientes son muy buenas percibiendo esas vibraciones. Entonces muchas van a oír, realmente muchas serpientes, o sea, evitan el contacto. Otras muchas cuando nos perciben llegar, lo que hacen es quedarse súper quieticas, como intentando para no ser vista, confiando en su camuflaje para no ser vista. Entonces realmente las serpientes tienen sus estrategias para evitar el conflicto. Hay otras que la cascabel chonono agita su cascabel como señal de advertencia de no te acerques. O sea, realmente morder para una serpiente es lo último, es la última opción y solo se hace cuando realmente se siente amenazada. A lo mejor la hemos pisado y no nos hemos dado cuenta, o hemos pasado súper cerca de ella, la hemos golpeado, o muchas veces ocurre porque la gente agarra a las serpientes. Entonces, si te agarran, pues ya es como algo muy invasivo, es muy agresivo agarrar a un animal silvestre, ¿ya? Entonces, obviamente, todo animal silvestre que tú lo agarres se va a sentir súper incómodo y es muy probable que muerda si tiene la oportunidad, ¿ya? Con todo y con eso hay muchas serpientes que no muerden ni siquiera así. Por ejemplo, lo que hacen es hacerte caca encima. Ah, Eso hace mucho las serpientes, es un comportamiento que tienen muchas culebras. Te hacen caca ya. encima, sueltan su heces encima de ti, si las agarras, y huele muy mal para simplemente que la dejes ir, ¿ya? Sí. No pienses que es algo desagradable y la dejes ir. Entonces, las serpientes reaccionan de muchas formas, algunas mordiendo y otras muchas haciendo como esto que te digo, ¿no? Como de dejarte la heces encima para que la dejes salir, otras se van rápido. Entonces realmente morder es el último recurso para una serpiente y lo hacen cuando se sienten realmente amenazadas, ¿no? Sí. Bueno, para finalizar ya esa entrevista tan linda, gracias Beatriz. ¿Te gustaría añadir tal vez algo más que quisieras tal vez compartir con todos para que estén enterados de las serpientes y demás? Ya, muchas gracias Alejandra. Pues bueno, simplemente compartir el cariño y el respeto por la biodiversidad. Tenemos un país con una riqueza natural incalculable. Las Sí. serpientes son una parte de todo esto y realmente cuando las personas la conocen lo comprobamos, ¿no? En todas las actividades que hacemos, cuando las personas se acercan un poquito más a las serpientes, las conocen un poquito más de cerca, realmente cambia mucho la percepción que tienen de ellas y empiezan a ver, o sea, cuando nos desprendemos un poquito del miedo, empezamos a ver los animales, lo interesantes que son estos animales, la importancia que tienen y realmente a ver lo bonitas que son, porque realmente son de colores súper brillantes, no sé, dibujos muy bonitos. Realmente el miedo nos impide ver la realidad
y nos estamos perdiendo de mucho, no solo en cuanto a las serpientes, sino en cuanto a toda la diversidad que tenemos. Y bueno, a las serpientes especialmente, pero también como a otros muchos animales, les afecta muchísimo, muchísimo la pérdida de sus hábitats. Y últimamente hemos tenido grandes problemas con los incendios. Esto es una amenaza muy grande para la biodiversidad en general y este año que hagamos lo posible para que no se siga repitiendo esa dinámica, ¿no? Por el bien de todo, de la serpiente, de toda la biodiversidad y de la sociedad. ¿Cómo pueden encontrarlos al grupo Pucara, al proyecto? Gracias, Alejandra. Proyecto Gracias. Pucarara, bueno, tenemos Bueno, Pucara. algunas redes sociales, entonces se puede buscar por Instagram, por Facebook, en fin. Hay redes sociales y bueno, ahí pueden revisar los materiales y actividades que vamos haciendo. Ya está bien. Bueno, ya, gracias a todos los que nos han estado viendo, a todos nuestros seguidores de la revista O. Para más contenido también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web donde van a encontrar más información. Y también agradecer nuevamente a Beatriz Nieto por su tiempo para poder compartirnos tanto acerca de este tema tan interesante y también que es útil para que todos estén también al tanto de todo lo que pasa en la vida silvestre. Gracias, Beatriz. Seguramente vamos a traer una nueva oportunidad contigo. Muchísimas gracias, Alejandra. Encantada de estar este ratito y bueno, creo que lo hemos pasado muy bien. Al menos yo me lo pasé muy bien. Así que muchas gracias por el espacio y el cariño también. A ti más bien estamos agradecidos, Beatriz. Hasta luego. Chao, chao, chao a todos. Chao, chao.